Bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa Corazón Limpio. Queremos compartir un tema, la conversión de Saulo. Quizá otro pastor quiere hablar la transformación de Saulo. Para mí, Jesús se apareció a Saulo. Temas son iguales, pero también me da un impacto la transformación de Saulo. Es también tan bonito. Bueno, ahí la Biblia se pone en esa historia 9, capítulo 9, Hechos 1 a 9, pero bueno, cortamos, pero leyendo nuestro hermano Tulio David. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Amén. Eso expedio ocurrió en un camino de Damasco. En el camino de Damasco, Saulo había escuchado el mensaje de Esteban, mártir. Era un diácono, uno de entre 7 diáconos, pero él habla muy bien, que él lleno de Espíritu Santo y sabiduría. Él hablaba, especialmente empezó de Abraham y cómo salió de su tierra natal, escuchó la voz de Dios y entrando en la tierra prometida, Canaán. Después, él predicando sobre Moisés, él sabía todas las historias de judíos. También él hablaba un poco más largo sobre de Moisés. Y después Moisés llevó su pueblo pasando en el mar del Ojo, llevando el tabernáculo de testimonio. Y después él habló Josué. Y después hablando David, directamente pasó a David. Después David quiso levantar un templo, pero el Señor no le permitió. Y entonces hablando Salomón, ahora él edificó en el templo de Dios. Larga historia, pero él hablando con sabiduría, detalle, todo detalle hablaba. En el cielo era el trono de Dios, en la tierra era estrado del pie del Señor. ¿Y qué casa yo moraré? Y habló, ¿no? Después hablando directamente, mostrando a Jesús como justo. Y los judíos le mataron, alquilando mano de Pilato. Y eso los judíos no aguantan más. Y entonces le sacó de la ciudad y apedreando, ¿no? Como apedreando las piedras. Y en aquel momento los judíos dejaban sus ropas a los pies de Saulo. Saulo era testimonio de mártir Esteban. Y él escuchaba
todo mensaje, todo mensaje de Esteban. Y además, último momento, Esteban oró al Señor, aunque recibiendo piedra, pero oró, como Jesús igual en la cruz, dejando su espíritu en el Señor, como mismo Jesús. Aquí yo puedo leer ese: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y después clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Claro, eso claramente escuchó Saulo. Por eso yo dibujé antes, yo recuerdo un dibujo sobre de Saulo, asustado, una cara asustada para escuchar la oración de Esteban, ¿no? Y yo dibujé de esta forma. Seguramente Saulo sentía el perdón, como exactamente mismo Jesús perdonó a los soldados en la cruz. Y hubo un impacto. Pero ese joven, como forma de rabí, no sé exactamente era rabí, no sabemos, pero por la situación que nos hablan, era rabí. Como siente bien cuando muera Esteban, ya no puedo dejar el camino de Jesús y quiere eliminar entre judíos este camino posible. Y él fue a sumo sacerdote, recibe una carta. Con esto, él quiere entrar a Damasco. Y algunos cristianos están, hombre, mujer, no importa, que llevan al cárcel. Y él seguramente salió de Jerusalén y pasando un camino hacia Damasco, me parece, seguramente pasaría un camino mirando un monte Hermón, como monte blanco. Tan hermosa paisaje, pero me parece Saulo no miraba, solamente llena de odio. Hechos 9:1 salió esa palabra. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los traese presos a Jerusalén. Y ese estudiaba ley de Moisés bajo de un maestro Gamaliel, era su maestro. Pero me parece como un famoso maestro Gamaliel o otro Hillel, estos hombres seguramente estaría en el templo cuando termina de fiesta de Pascua y hablaba con niño Jesús, pues muy famoso y quedaban allá y no puede pasar Pascua en otro lugar. Ellos seguramente que estaría en el templo con Jesús, niño Jesús. Ese Saulo cercaba a Damasco y de repente ocurrió, Jesús mostró cómo apareció o transformó a su corazón. Jesús si transforma a una persona, nunca dejaría sola, jamás, porque ya transformado y siempre acompaña con transformar. Y hallamos, la escritura dice, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. O sea que Pablo no conocía a Jesús. Él sí conocía a gente, hombres y mujeres, que andaban en el camino de Jesús. Porque en esa oportunidad los creyentes no se les llamaba ni siquiera cristianos, se les llamaba los del camino. Sí. Entonces, acá, cuando Pablo estaba buscando a los del camino del Cristo que había muerto, eso buscaba Pablo, sí, a los del camino, sí. Pero entonces dice que en ese camino
que andaban estos creyentes, él los perseguía para traerlos presos Sí, claro. a los del camino Y de Jesús. sí. Imaginamos comparando Esteban y Saulo, como Esteban, aunque recibiera las piedras, también ellos tirando piedra para matarle, pero salió una palabra, perdón, y también entregando su espíritu en mano del Señor. Pero estudioso sabe muy bien de la ley de Moisés y también tan inteligente Saulo, pero llena de espíritu de muerte, odio. Ahí comparamos eso. Entonces Saulo, cuando escucha la voz del Señor, él seguramente entendería su condición. Era cautivo de oscuridad. Eso, ¿no? Acá encontramos que justamente Pablo Amenaza no su conocía ni a Jesús ni el poder de Jesús. Sí conocía a los que seguían a Jesús, que eran aquellos que iban en el camino de Cristo. Entonces acá dice, y le rodeó un resplandor de luz del cielo a Pablo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quiere decir que Saulo no venía persiguiendo a un Cristo, sino a los que estaban creyendo en Jesús. Sí, Venía- claro. Él venía para ponerlos presos a esa gente. Saulo pensaba, después de muerte de Jesús, ya terminó, ese camino ya terminado. Y también que él no puede creer en Jesús porque su único Dios es uno. Por la luz resplandeció a él, él cayó a la tierra. Aquel momento él montaba el caballo o de pie andando, no sabemos, pero si desde caballo cae a la tierra, es el accidente grande. Me parece él caminaba y cayó a la tierra. Bueno, más o menos, ese no importa tanto, importante. Y luego, Saulo, Saulo, 2 veces habló, ¿no? Esa voz que él sentía la palabra divina. Saulo, Saulo, Sí. ¿por ¿Por qué qué me me persigues? persigues? Entonces, ¿por qué me prosigues? Y entonces Saulo, un momento de encuentro con Dios, escuchando la voz, es en un segundo, muy cortito, pero que no contamos tiempo de la tierra, como parece un segundo era una eternidad, puede pensar muchas cosas. Así Saulo, para mí, él pensaría, nunca él persiguió a Jesús. Entonces, ¿quién es Señor? Sintiendo la voz divina. Yo Y soy así, Jesús. Sí, ahí salió. A quien tú persigues. Sí, Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. sí. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ese momento, Saulo pensaba, yo perseguía a los seguidores de Jesús. Saulo captó los cristianos y Jesús son uno. Después convirtió y escribiendo la carta a Romanos o Corintios, Efesios, todo salió que estar en Jesús, en Cristo. Siempre hablaba unidos. Eso hasta su vida siempre hablaba. Es uno. Con Jesús es uno. Bueno, eso es tan importante porque ahora los cristianos no piensan yo y Jesús somos uno. Y entonces falta conocimiento. Y andando según cultura humana y pensaba yo soy cristiano. Nosotros meditamos en la palabra de Dios, somos uno con Jesús. Ahí está. Él preguntó a Jesús, ¿no? Él temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Ahora sale una palabra, ¿qué hago? Y entonces Jesús le mostró un camino, no camino, todo camino hasta fin de Pablo será martir, no, solamente un día, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, entra a ciudad Damasco y espera a alguien que él llega a ti, te hablaría. Y nosotros por la noche conducía el coche y bueno, todo oscuro y encendamos la luz y conducía hacia casa, pero esa luz no llega a casa, sino solamente 50 metros más o menos nos ilumina y nosotros conducíamos y fin llegamos a la casa. Ahora nosotros también, Señor muestra un camino, ¿qué hago? Señor no mostró toda la vida, ¿qué camino? Cada paso necesitan escuchar la voz de Dios y camino. También puede usar con razón, con nuestra experiencia, sentido común, escuchar un consejo de los pastores. Es muy bueno. Fin, necesitan decidir a una cosa asegurando con la palabra de Dios. El Señor levantó un siervo de Saulo a Pablo. Como un siervo, Saulo estaba fuera del grupo de apóstoles, pero el Señor le escogió como su siervo apóstol. ¿Por qué? Porque el Señor le mostró, directamente le mostró. Su gloria le mostró a Saulo, es la señal apóstol. Saulo ya apóstol, claro, eso se le mostró. Eso nosotros recibimos la autoridad de Pablo. Amén. Ya. Y también otros apóstoles, todo aceptaron. Quiere ser apóstol desde el bautismo de agua por Juan el Bautista. Y también el Señor murió en la cruz y resucitó y también hablaba 40 días sobre el reino de Dios y subió al cielo y recibió el Espíritu Santo. Todas cosas estaba con él. Y una excepción, Pablo. Claro, él vio la gloria, él vivo y su gloria, él es Señor. Y ahora él captó Trino uno. Claro, por revelación de Dios directamente. Ya salió rompiendo una cadena del único Dios uno. Eso rompió. Bueno, que eso apóstol. Bueno, que llegamos al fin de nuestra reflexión. Muchas gracias por su atención. Que encontremos por un momento otro. Hasta pronto. Entonces después vamos al 52. 52.